Todos, bienvenidos a este nuevo video como introductivo tutorial de esta la unidad 3. En esta unidad lo que vamos a ver van a ser archivos, un poquito de edición de texto que va muy ligado a archivos, y también vamos a terminar con un poco de diccionario. Diccionario en algunos lenguajes de programación se le llama tabla de hashing o tabla hash. Principalmente esto, según yo, es un tema totalmente aparte, pero por si lo buscan y después quieren interesar la materia, lo pueden buscar de esa manera o de diccionario. Aquí vamos a empezar, y lo primero que vamos a empezar con lectura de archivo. Primero, ¿qué es un archivo? El archivo es el típico archivo texto plano que nosotros como guardamos y que antiguamente en Windows se conocía como el archivo .txt, que es el archivo que tengo acá, que a ver, solamente le he puesto los títulos, que se llama texto.txt, que se encuentra aquí en esta carpetita acá al lado. Ya acá tengo mi archivo, que es nuestro archivo .py, que tampoco tiene nada, que igual está acá al ladito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo consiste esto? Lo que vamos a hacer es un lenguaje, es un código que lea la información que tiene el archivo .txt y la muestre mediante el lenguaje. ¿Para qué me sirve esto? De repente me va a servir como para tomar la información que tengo guardada, así como la variable a más b, va a darme algo y saber cómo, si cuando vuelva a ejecutar el programa, saber cuál fue la variable a y cuál fue la variable b que guardé anteriormente. Es como una especie de base de datos. Muy básica, pero es una especie de base de datos. Incluso esta es la lógica de la base de datos. La diferencia es que la base de datos no se guarda en texto plano, sino se guarda como una encriptación, con índice, con algo materia para poder agilizar la búsqueda de datos. En este caso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar? Primero, es tener información en nuestro archivo. Entonces, hola, como tarara, y está, y una palabra larga. Lo guardamos. Y ahora, escribamos nuestro archivo. Primero, ¿por qué tomo esto y lo guardo en un archivo TXT? Por el hecho simple que en Linux o en OS X no le va a afectar en nada. Pero si trabajan en Windows y yo quiero ver la información que está en mi archivo plano, yo para poder verlo sin una extensión correspondiente voy a tener que hacer clic derecho, abrir con bloc de notas. A excepción, si lo guardo con TXT, hago solamente doble clic y automáticamente se va a abrir en el bloc de notas. Por acá es un tema innecesario e indiferente, les va a funcionar exactamente igual, no influye en nada, pero hay gente que les gusta guardarlo con una extensión, hay gente que no le gusta guardarlo sin extensiones. Una vez mostrado esto, nosotros para poder leer un archivo, se lee con el comando open. Open es un comando temporal, así que lo tengo que guardar en una variable. Entonces no voy a guardar una variable que se llame archivo. Va a ser igual a open, que es el comando que les dije, y el nombre del archivo. En este caso se llama texto.txt. Ahora acá hay algo que quiero acotar en texto.txt. Si se dan cuenta que el archivo m3.py y texto están en la misma carpeta. Esto, si están en la misma carpeta, tengo que escribirlo así, tal cual. Solamente el nombre. Si no, tengo que escribir la ruta. Entonces, después más adelante vamos a ver cómo escribir una ruta como dentro de una carpeta o salirse de una carpeta. Y después tengo que ponerle el método de lectura que yo voy a trabajar. En este caso, el método de lectura que yo voy a trabajar va a ser de lectura. Creo que el método que vamos a ocupar el archivo. Eso quise decir. En este caso, el método va a ser de lectura. Entonces se escribe write. Tenemos diferentes métodos. Tenemos el de lectura, que va a ser igual a R. ¿Qué significa read? El de escritura, que va a ser W, que es write. Y después tenemos los temas especiales, que son el de lectura y escritura, que es el read plus, y el de escritura y lectura. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que este dice lee y después escribe. Y este me dice escribe y después lee. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
La diferencia es que yo puedo leer texto, y si yo escribo texto y después lo leo, la diferencia es que puede borrar. Porque el W, el archivo que tengo, lo borra completamente y comienza a agregar la información. Y después la leo. A diferencia de este, que me lee toda la información y después me comienza a escribir en ella. Entonces me escribe como al final. Después vamos a ver un ejemplo de esto que va a ser bastante práctico. Entonces primero vamos en esto y vamos a ver qué es archivo. O cómo es la variable archivo. Entonces voy a poner un print de archivo y lo ejecuto. Python 3 y esto se llama m3.py. Entonces me está diciendo que es un tipo de texto de entrada y salida en el cual el nombre del archivo se llama texto.txt, la metodología va a ser de lectura y con la codificación UTF-8. La UTF-8 es la codificación que se ocupa en Latinoamérica y también en el Caribe, en algunos casos donde se habla español. Esta que tiene esto va a traer los acentos, va a tener el signo de pregunta cuando inicia una pregunta, y en algunos casos, o la característica PI, que es el palito parado. Todas esas codificaciones, que por lo general los gringos no las tienen, nosotros sí las tenemos y se llaman UTF-8. Entonces cuando yo tengo un archivo que tenga acá, en este caso no tengo acentos, pero si quisiera crear un acento como... quiero escribir acento A, ya. Entonces si tomo eso, igual me va a tomar con la codificación 8. Ese es el problema. Por lo menos en Linux y en Mac, por lo general casi nunca sigo con la codificación. Siempre lee el archivo y busca la codificación más acomodada y la mejor. De repente en Windows tenemos problemas con las codificaciones. Entonces, pues, si yo para poder evitar eso y asegurarme que ponga una buena codificación, tengo que poner, después del modelo, le pongo encoding y le pongo el tipo de codificación que va a ser UTF-8. Escribí, me faltó la N. Acá está, encoding. Sí, ya, entonces tomo eso, lo ejecuto. Y fíjense que ahora tengo que el encoding es UTF-8. Ahora está escrito con minúscula. Da lo mismo si lo escribo con minúscula o con mayúscula. En esos casos no es esencial. Pero fíjense que aquí yo ya forcé la codificación. Incluso puedo ponerle UTF-7. Aunque no me va a funcionar nada, pero tengo codificación UTF-7. No sé cuál es esa, no sé qué tipo de caracteres son. Pero nosotros ocupamos UTF-8. Y si trabajan en Windows y de repente algo no les funciona y dice como tengo problemas en la lectura del archivo, tengo problemas en el acceso al archivo, es porque la codificación capaz que esté mal hecha. Y solamente tienen que agregarle esto al ladito. ¿Ya? Bueno, borramos esto para que no lo influya en nada. Y ahora mostramos. Pero a mí no me interesa ver el tipo de archivo que es, sino me interesa leer el archivo. Hay unas maneras para leer un archivo que se llama readline. Entonces se llama, voy a crear una variable, line, que va a ser igual a archivo.readline. Tomo esto y después pongo un print de line. Hago esto, lo imprimo y fíjense que me imprimió la primera línea. Y fíjense que me imprimió la primera línea y también me imprimió como un salto de línea, pero yo tengo un puro print. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final de esta línea hay un /n imaginario. Bueno, no imaginario, hay un /n que existe, que nosotros no vemos, pero el programa sí lo ve. Ese /n se genera cuando yo hago enter. En cualquier documento que yo esté trabajando, sea en Word, acá en bloc de nota, en Atom, en Sublime, en cualquier tipo de lenguaje, incluso cuando ustedes como hablan por WhatsApp o hacen cualquier cosa, cuando ustedes hacen un enter, lo que están haciendo por debajo, están escribiendo un /n. Que para nosotros no se los muestra, pero el computador se los lee y el computador lo interpreta. Entonces, como el print ya tiene un /n y después le estoy poniendo otro /n, entonces para evitar eso, le pongo que al final no me imprima nada. Entonces así con esto yo estoy evitando que haga un salto de línea. Entonces hago esto y ahora solamente me imprime la línea que yo quiero. Ahora, si yo escribo netamente nuevamente esta línea, que es line, readline, lo ejecuto nuevamente,
Fíjense que me escribió la primera línea y la segunda línea. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si escribí exactamente lo mismo en todos lados. Porque acá hay algo que se llama cursor. ¿Qué es lo que es el cursor? Es lo que está parado acá. El cursor está parado siempre al inicio cuando leo un texto. Entonces dice, hola, estoy acá, estoy en el inicio, estoy al lado de la H. Estoy acá. Y después dice, ya, entonces hago un red line. Entonces que le estoy diciendo, leo una línea. Entonces el cursor avanza de aquí, acá, 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 acá. Y escribo el salto de línea, entonces el cursor queda acá. Imprimir la información que tomó el cursor. Y después digo, línea, léeme de nuevo con red line. Entonces el cursor dice, ah, ya estoy al lado de la S. Entonces voy a avanzar, avanzo de la S a la D y entonces salto de línea. Entonces el cursor queda acá. Entonces yo exprimo nuevamente esto. Va acá y me va a mostrar. Y me muestra las tres primeras líneas. Ya, esto es súper poco válido o inteligente o como sea, porque yo tengo que saber el largo del archivo para poder escribir línea por línea y va a ser súper interesante. Y usted dice, ah, pero lo pongo en un for y listo. Sí, pues si hago un for de 1 a 10 y muestro 2, me muestra todas las líneas. Pero si calculo mal o alguien me borra una línea, va a sacar el programa. Para eso existe un comando que se llama, bueno, la última línea la voy a cobrar, así que, ¿cómo se llama? Red lines, con S al final. ¡Oh, gran cambio! ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, ahora borro esto para que... Hace que me toma todas las líneas y me las guarda en un tipo de archivo. Y fíjense lo que está ocurriendo acá. Lo que le está diciendo. Me muestra el backtrack N. Fíjense, está la H, la O, A, L y el backtrack N, que es el que no veo acá porque dice hay un salto de línea. Se acaba de segundo, entonces. Entonces yo ahora puedo decirle, entonces muéstrame la línea 3. Lo tomo, lo muestro y voy a mostrarme la A. Entonces 0, 1, 2, 3. Efectivamente la A. Ahora muestra la 4 y voy a mostrar la siguiente. Pero fíjense que me muestra la siguiente, me muestra un espacio y después muestra eso. ¿Eso por qué? Porque acuérdense que venía con el backtrack n. Entonces yo para evitar ese problema, escribo en igual nada. Entonces ahora me muestra solamente una pura línea. Ya, esto es otra manera de poder mostrarlo, poder correrlo. Y hay una manera que es muy sencilla, que es con el for. Yo borro esto y pongo que for, creo una variable que se llama ix, que pertenece a archivo, dos puntos, y imprimo lo que son ix, bueno, y también le borro la última línea para que no me haga un salto de línea. Y fíjense que me imprimió todo. ¿Qué es lo que hace esto? Estoy haciendo un for que me quiere una variable ix que pertenezca a todo el archivo. Entonces, por cada línea va a comenzar a iterar. Tac, 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 tac. Y así ir avanzando y modificándose y manejando todo. De una manera muy sencilla. Ahora, si yo quisiera no ocupar esto y comenzar a manejar la información, el texto que yo puedo tener se puede modificar con algo que se llama replace. ¿Qué es lo que sigue el replace? El replace le puedo decir que cuando encuentre tal tipo de carácter, lo cambie. Es decir, entonces voy a poner ix va a ser igual a ix nuevamente, punto, replace. Voy a borrar que todos los saltos de línea van a ser ahora Pepe. Guardo esto, lo tomo y lo veo. Fíjense que sale, bueno, el hola mal escrito, Pepe, el SD, Pepe. Todos los saltos de línea se equilibran. Entonces ahora, si yo hago lo que he hecho todo el rato para que sea bonito, y le borro el salto de línea, al print, ¿qué pasó? Ah, me tomó el Pepe. Fíjense que queda todo lineal. ¿Por qué queda todo lineal? Por el simple hecho que ahora no hay salto de línea. Porque no existe ni salto de línea del archivo, y tampoco existe el salto de línea que tiene el print. Para eso le sirve el replace. El replace es muy útil cuando yo quiero borrar basura. Cuando yo leo un archivo y de repente ve como viene con un carácter oculto, todo eso, ocupo un replace y se los borro. Incluso ahora, si yo quiero borrar el salto de línea, hago esto y se borra el salto de línea. Fíjense que solo está el salto de línea del print. ¿Y qué es lo que dice? Le dije,
y x va a ser igual a ix reemplazando el /lat n, es decir, el salto de línea, por nada. Replace es un comando temporal, entonces por eso se tiene que igualar a algo. Que no se le olvide eso, son muy importantes. Porque si no lo recuerdan, se van a equivocar harto. Ya, ahora lo que quiero manejar, ¿se acuerdan que yo le hablé de los cursores, de saber cómo están las posiciones? Para poder manejar los cursores, entonces quiero hacer un print de un archivo punto til. ¿Qué es lo que hace til? Me muestra un 0. ¿Qué es un 0? Es la posición del cursor que está acá. Entonces si yo hago lo mismo que hicimos delante, entonces hago que línea va a ser igual a archivo.readline y después imprimo línea y después hago un print de archivo.tel o til. ¿Qué es lo que me dice? Tan 0 me imprimió la línea que lo que obtuve por el readline. Voy a poner esto más para acá ya que aquí se vea. Tomo esto, me imprimió la línea y después me mostró 5. Pero dice, oye, ¿cómo es el cursor? El cursor está en posición de datos. Entonces, para él, esto es solamente un salto de línea. Es un dato más. Entonces yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estoy en esa posición 5. Entonces si yo incluso hago esto nuevamente, me imprimo otra línea más, lo ejecuto, me doy cuenta que está en 8. ¿Por qué? Que tengo, de nuevo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estoy parado acá. Esa es la importancia de lo que es tel o til. También yo puedo obligar a que esté en algún lado el carácter o reiniciar el cursor. ¿Cómo sirve eso? Es con seek. ¿Cómo se ocupa esto? Es bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer yo es archivo.seek y creo que parte en la posición 0 y después hago nuevamente lo mismo. Hago un archivo.tel, leo una línea y después leo tel. Tomo eso, lo ejecuto y fíjense, tan 0, hola, tanto. Y fíjense que es como que se repitiera la primera línea. 0 la información y la posición. 0 la información y la posición. Después, acuérdense que avanzamos hasta el 8. Con seek, lo que hago yo es decirle, oye, cursor, quiero que estés en tal posición. Incluso yo lo que puedo decirle al cursor que esté en la posición 3. Va, lo ejecute. Y fíjense que solamente me alcanzó a imprimir la L, que es la que está acá. La que está en la posición 3. Acuérdense que es 0, 1, 2, 3. Entonces la posición 3 es la L. Incluso yo dijera que quiero imprimir que me mete la posición 10. Lo guardo, lo muestro. Y va a estar creo que va a estar en un espacio metido por ahí. Justo le asunté al peor número. El 12. Tomo, lo muestro. 11. Ahí está, una A. No había calzado ninguna carácter. Estaba parado por acá. En la línea 4. Ya, entonces ese es lo que sirve. Y read, que significa lectura, es decirle cuánto quiero leer. Entonces borremos todo esto. Y quiero decir que me lea los primeros, read, que me lea los primeros 20 caracteres. Lo tomo, lo imprimo y lo muestro. Entonces muestra, hola, tanto, el espacio, todo eso, los primeros 20 caracteres. Que si me pongo a contar, de aquí hasta acá son 20 caracteres. Esto es lo que hace Twitter por lo general. ¿Se acuerdan? No sé si alguien ha hecho algún tweet o ha escrito algo. Tengo que después escribir así a lo largo y después hago un enter y sigue. Me se dan cuenta que a medida que yo hago enter, no me suma la línea. Me suma con suerte un carácter. Un enter es un carácter. Es porque Twitter hace la lectura de un read. Es decir, no me acuerdo cuánto eran los caracteres ahora Twitter, pero digamos que son 120. Pero sé que son mucho más que 120. Pero, para ejemplo, 120. Entonces,
quiero que se lo termine a 120. Entonces cuando dice, el read es mayor a 120, listo, está. Hasta aquí nomás llego. Con till, entonces sabemos ahora cuál es la posición. Con seek cambiamos la posición. Y con read decimos que leer de cuánto quiero leer. Desde dónde está el cursor. Que no se olvide eso. Y ahora lo importante es poder escribir. Entonces, para escribir, acuérdense que yo les dije que es W. Entonces hago archivo punto write. Esto es súper intuitivo. Entonces hago esto y escribo pp hola ipp. Lo guardo, lo ejecuto y fíjense qué pasa arriba. Me borró todo el archivo y me escribió pp hola ipp. Incluso si yo quisiera, para que cambie el asunto, Lalo, lo guardo y pongo otra línea más. Ya. Pongo todo eso, lo muestro y fíjense que me mostró Lalo tanto y espacio. Y dije, oye, acá está separado. ¿Por qué? Porque no le escribí el barlast n. Acuérdense que es imaginario. Entonces va y lo ejecuto. Fíjense que acá me tomó el salto de línea. Y en ningún lado me escribo el barlast n. Eso es lo que hace el archivo y eso es lo que hace el W. Incluso si yo quisiera ponerlo varias veces, bueno, primero el barlast n. Lo ejecuto y voy a tener muchos archivos. Pero ahora yo no quiero que me sobreescriba. Para eso se escribe el W más, el write más. Entonces el write más, yo que lo pongo acá, le escribo una pura línea. Chao a todos. Escribo un chao a todos, ya que es la última línea. Lo ejecuto. Fíjense que el chao a todos quedó al principio. ¿Pero por qué? Si yo quería escribirlo al final. Porque el write del archivo se escribe donde está el cursor. Entonces, si yo hago esto, escribo, no sé, h va a ser igual a archivo.readLines. Lo leo, lo guardo. No hago nada con eso, solamente escribo, lo muestro. Fíjense que me escribió el chao a todos al final. ¿Por qué? Porque avanzó el cursor toda la información. Acuérdense que el readLines es leer todo. Ya, entonces para que se identifique con él, le puse un 2. Lo pongo y fíjense que está escribiendo al final. ¿Por qué? Porque el write más lo que hace es donde está el cursor me va a imprimir. Entonces, acuérdense lo que dije que hacía el sec. ¿Se acuerdan que el sec mueve la posición? Entonces yo hago, bueno, sin la variable h, ahora ya no me importa. Hago un sec de la posición 20 y escribo eso. Ya, chao a todos, 3. Lo guardo, lo ejecuto. Y fíjense que el chao a todos 3 quedó acá. Si yo cuento acá que justo en la posición 20. Y así es como yo puedo escribir texto entre medio. Ya, ahora, como ya sabemos manejar el replace, ya sabemos manejar los otros asuntos, sabemos escribir en texto, pongamos un poquito más de cosas y comencemos a manejar lo que se llama split. ¿Qué es primero split? Split es algo que yo tengo un texto, entonces tengo un texto que va a ser igual a mi mamá me mima, como Pedrito, hola, ipp. Ya me puse a escribir esta cosa. Tengo ese texto y fíjense que ya tengo un texto acá y giro, quiero separar los textos por coma. Entonces escribo, no sé, una variable p va a ser igual a texto.split. Me faltó la S. Split, ¿qué es lo que hace split? Split separa por un carácter en común creando un arreglo. Entonces, ¿cuál es mi carácter común? La coma. Entonces yo quiero que de aquí a acá esté en un arreglo, de aquí a acá esté en otra posición del arreglo, de aquí a acá en otra posición del arreglo, y así sucesivamente. Entonces después hago un print de b, lo tomo, lo manejo, y fíjense que dice mi mamá me mima, después dice Pedrito hola, y Pepe y todo eso. Incluso yo quisiera después poner p de 1, ¿qué debería decirme?
Pedrito hola. Entonces guardo esto y lo ejecuto. Hice Pedrito hola, que es la posición que estoy manejando acá. Split, eso es lo que sirve. Incluso acá yo quiero decirme que me separe por las letras A. Va a quedar la escoba, pero que me separe por las letras A. Para que se vea que solamente puedo decirle que me separe por todo lo que quiera. Entonces sale mi M, después tanto, tanto, tanto. Y fíjense que todas las A crearon un nuevo arreglo. Incluso yo quisiera ahora mostrar el arreglo. 3. Lo tomo, lo muestro. Y me sale como Pedrito hola. Bueno, H-O-L. Y me dicen, ¿para qué me muestran esto? Si ¿de qué me sirve? No influye en nada. ¿Cierto? Esto sirve especialmente para que nosotros leamos archivos. No sé si alguien está familiarizado con el formato CSV. Me dirán, eso es de Excel. Sí, es de Excel. ¿Qué hace el formato CSV? Así como información. Es un formato que en la primera línea tiene las cabeceras. Como nombre, sexo, edad, no sé, carrera. Y en las líneas siguientes dice la información correspondiente. Entonces, nombre, Pepe, ya que dije muchas veces Pepe. Pepe es un hombre. Tiene 32 años y es carrera programador. Después tengo a Pepe2, que es mujer, que tiene 22 y que es programadora. Y así sucesivamente tengo varias cosas. Pepe3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un programa que me tenga, no sé, un archivo que se llame open. ¿Y qué es lo que va a tener? Es de texto, .txt, y solamente quiero leer. No quiero hacer nada más. Right. Lo que voy a hacer primero es leer la primera línea. Entonces acr.readline. No hago nada con esa línea. Incluso acá readline yo le dije que se pusiera con una variable. Cuando estoy leyendo y no hago nada, solamente la leo. Solamente quiero que el cursor avance. Porque yo ya sé lo que está en la primera línea. ¿O no? Después que me lea la primera línea, yo quiero hacer un for. Un for. Un for de ix in lo que queda del archivo. Entonces pongo acr.readlines lines, dos puntos, y hago un print de las líneas. Acá no siendo nada inteligente. Muestro esto y me mostró la línea Pepe, tanto, tanto. Y fíjense que no me mostró la primera línea. ¿Por qué? Porque la primera línea ya la recorrí. Porque a mí no me interesan las cabeceras, me interesa la información. Pero dice, ya, ¿y para qué hizo eso si no me interesa? Eso no hizo nada del otro mundo, hizo exactamente lo mismo que hemos hecho todo el rato. ¿Para qué? Vamos ahora a comenzar un poco a mezclar las materias. Ya, lo primero vamos a eliminar ese salto de línea. Entonces, ix va a ser igual a ix.replace y eliminamos el \n. Después, ix va a ser igual a ix.split y por la coma. Bueno, estos pueden ser variables distintas. Puede ser una variable A, ya que escribo A, ya que escribo W. Como ustedes quieran puede funcionar así. Pero yo pondría X para no tener tanta variable. No, mejor lo pongo así para que se vaya entendiendo la materia bien. Y tengo eso. Entonces ahora cuando yo imprima W, ¿qué es lo que va a mostrar? Me va a mostrar un error. Muy bien. Replace. No le dije por qué quiero que reemplazar. Quiero reemplazar por nada. Entonces ahora imprimo. Y fíjense que ahora me quedó el archivo. PP, PP2, PP3, PP4, PP5. Y hombres son todos mujeres. Y son todos programadores. Tenemos un curso donde hay más mujeres que programadores. Así que este ejercicio es completamente válido.
Ya, entonces, ahora yo quiero que mostrar solamente los sexos de las personas. Y yo sé que los sexos están en la posición 1, dado el ejemplo que vimos acá, ¿o no? Entonces yo pongo esto, lo ejecuto, y me da un error porque no ejecuté eso. Fíjense que ejecuta mfff. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer con esa información? Puedo generar un contador. Entonces pongo H, que van a ser los hombres, que parten 0, las mujeres, que parten en 0, y hago un if. Primero, veamos si funciona el if. Si W en la posición 1 es igual a M, que es la primera que encontré, entonces lo que te quiero hacer yo, que H, bueno, hay que seguir la M y F, para que no se enreden con otras cosas. Entonces M va a ser igual a más igual 1, es decir que le vamos a sumar 1, y si no, si no sabemos que no es mujer, entonces sabemos que es hombre, entonces hombre va a ser igual a más igual 1. Hacemos un print, y después también tenemos que hacer un print de M, y hacemos un print de H. Entonces lo ejecuto, y me dio que H no existe. Efectivamente H no existe porque es F. Entonces lo tomo, lo ejecuto, y fíjense que me está diciendo que hay una persona con sexo masculino y hay 4 personas con sexo femenino. Efectivamente, ¿qué es? Entonces un masculino y 4 femeninos. Tanto. Se dan cuenta que yo solamente ejecuto. En ningún momento he cambiado la información. ¿Y por qué no lo guardo? Porque yo no guardé acá. Ahí está. Esto me sirve mucho cuando yo hago ejemplos o quiero escribir y tengo que escribir con mucho texto. Se dan cuenta que en la tarea anterior de la M2 ustedes escribían muchas veces los ejercicios y tienen que ir una vez casi, oh, me faltó esto. Lo vuelvo a ejecutar y escribir nuevamente el ejemplo. Ahora con archivos yo puedo tener mis ejemplos guardados y lo ejecuto nomás. Y se mueve. Así le va a funcionar harto. El split va a funcionar, es muy útil. Sirve para hartas cosas. Y después lo vamos viendo un poco más adelante. Ya, ahora llegamos a la materia de diccionarios. Pero yo creo que por el largo del video lo vamos a terminar acá y en el siguiente video vamos a ver diccionarios y después vamos a ver PEP 8. Así que los vemos en el otro video.